Vamos a hablar de atención nutricional en Hospital at Home. Para la presente conferencia declaro que no tengo conflicto de interés y que toda la información presentada está basada en la evidencia. Bueno, ¿cómo está organizada la conferencia el día de hoy? Vamos a hablar de 4 puntos claves. Primero, la comparación desde la perspectiva de la atención nutricional en Hospital at Home y atención hospitalaria, porque Hospital at Home viene a traer una transformación en el cuidado nutricional y la necesidad de educación continuada en nutrición, específicamente en nutrición en Hospital at Home y nutrición domiciliaria. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver esta conferencia en la que se nos aclararon muchos conceptos, porque no sé si a todos les pasó o a mí me pasó, cuando la primera vez me hablaron de Hospital at Home, uno trata de entender cuál es la diferencia frente a atención domiciliaria, frente a las actividades que estamos haciendo en Colombia. Y comienza uno como a tratar de entender esa diferencia. Y lo interesante fue esta comparación que nos hizo la doctora Kirchner en su conferencia. Y nos hablaba de nivel de atención, objetivos, modalidad y cobertura. Y aquí viene un tema importante y es la complejidad de las actividades en el marco de la atención nutricional que yo voy a tener que tener en cuenta. Aquí hay un cuadro y es importantísimo que veamos cómo, por ejemplo, en el ámbito de profesionales involucrados, si yo estoy hablando de Hospital at Home, voy a tener que tener un equipo interdisciplinario entrenado para hacer terapia médica nutricional. Y cuando yo hablo de terapia médica nutricional, estoy hablando de nutrición parenteral, nutrición enteral por sonda y nutrición enteral por vía oral, lo que conocemos como suplementación nutricional oral. Entonces, miren ese concepto. Y más cuando estamos hablando de alta complejidad frente al proceso de nutrición, que tengo nutrición, por ejemplo, parenteral, voy a tener que tener ese equipo interdisciplinario y de acuerdo al método que yo estoy utilizando de administración de la nutrición parenteral, voy a tener que tener una disponibilidad de ese talento humano. Recursos tecnológicos y en el marco de los recursos tecnológicos, voy a tener que tener claro, por ejemplo, en nutrición parenteral, qué tipo de nutrición voy a tener. Si una preparada en central de mezclas, si voy a trabajar con listas para usar, si la bomba que voy a requerir, los filtros que voy a requerir y la ruta que debe seguir desde la prescripción hasta que es administrada la terapia médica nutricional. Y eso va a variar dependiendo de si es Hospital at Home y atención domiciliaria. Y por otro lado están las condiciones tratadas, el tipo de paciente en el que voy a tener que hacer el abordaje nutricional. Entonces, si lo vemos desde el soporte teórico y de las publicaciones recientes, miren que hay unos temas que emergen aquí en las dimensiones clínicas del modelo de Hospital at Home. Y lo interesante es que en ese modelo, por ejemplo, hay una atención centrada en el paciente y hay unas prácticas de cuidado y de seguridad del paciente. ¿Qué pasa? Que todos estos conceptos de Hospital at Home yo los tengo que traer al proceso de cuidado nutricional, que es un proceso básico, un proceso que tiene 4 pasos. Que los 4 pasos se hacen en Hospital at Home y se hacen en atención domiciliaria. Lo que va a variar es la complejidad y el equipo interdisciplinario que se requiere para la prestación de ese servicio. Es así como, teniendo en cuenta que Hospital at Home no es igual a la atención domiciliaria tradicional, yo voy a necesitar de que la terapia médica nutricional, desde el concepto de Hospital at Home, también sea costo efectiva. Y cuando hablo de costo efectividad, tengo que hablar de modelos de cuidado nutricional. ¿Por qué? Porque esos modelos me van a permitir a mí establecer cuál es la ruta de las actividades que debe tener Hospital at Home, ¿sí? Cómo están ofertadas y cómo vamos a hacer el seguimiento frente al impacto clínico del paciente con la terapia médica nutricional.
Teniendo en cuenta estos conceptos, nosotros comenzamos a hacer búsqueda de literatura y encontramos que hacía falta información que en una revisión de alcance nos permitiera establecer cuáles eran las actividades que se deben hacer en Hospital at Home. Es así como nos reunimos a trabajar con la doctora Sonia Arias y la doctora Adriana Forero para establecer cuáles iban a ser nuestras preguntas y cómo íbamos a establecer la ruta de atención. Después de haber hecho ese trabajo, nos dimos cuenta que teníamos una información que podía ser publicada y la enviamos a la revista de la CEJAT, denominado el artículo Proceso de Cuidado Nutricional en Hospital at Home. Les dejo el QR porque de verdad vale la pena descargarlo. Se hizo una revisión de literatura que buscó lo devuelvo, gracias. Entonces, hicimos una búsqueda en las bases de datos PubMed, Scopus, ScienceDirect y Lilacs, que nos permitió encontrar información frente a una pregunta de investigación, pero que nos permitiera evaluar información relacionada directamente con procesos de cuidado nutricional en experiencias que documentaran Hospital at Home y que los documentos en su texto completo tuvieran la diferenciación de Hospital at Home versus atención domiciliaria. Hicimos una matriz de hallazgos y esa matriz ustedes la pueden encontrar de manera detallada en el documento y miren que la información no es tan amplia como nosotros lo esperábamos encontrar, ¿sí? Y cuando hacíamos preguntas, las hacíamos planteadas desde la información que se presentó en el Congreso Mundial de Hospitalización en casa, en donde sí se nombra la labor que hace el dietista, porque en otros países trabajamos como dietistas, pero no se especificaba la actividad en sí misma, sino la importancia de una valoración por dietista como parte de un equipo interdisciplinario. Entonces es así como de 183 registros, realmente nos quedamos con 14, pero esos 14 registros tenían unos puntos en común. Y es lo que yo los invito a todos a que reflexionemos y nos pensemos en conjunto, en domiciliario, cuál debería ser ese proceso de cuidado nutricional adaptado al contexto colombiano. ¿Qué encontramos? Que es importante tener la continuidad del cuidado nutricional en la transición, o sea, cuando el paciente egresa de uno de los ámbitos, cómo me llega a mí y qué plan de manejo nutricional trae. ¿A alguien le llega al paciente con el plan nutricional? Una sola mano, muy bien, muchas gracias. Pero por lo general nos llega sin el plan de continuidad de la intervención nutricional. El otro punto es el impacto de la intervención. Si tenemos claro, una vez el paciente ingresa a la atención domiciliaria, a Hospital at Home, en la modalidad ellos decían se deben tener indicadores claros de medición del impacto de esa terapia nutricional que debe ser individualizada. Y por otra parte, entra un tema que me llamó mucho la atención y fue el rol del equipo interdisciplinario. En las conferencias que hemos tenido esta mañana nos hablan mucho del entrenamiento, de la educación continuada específica en las actividades para Hospital at Home. Aquí también tuvimos ese hallazgo. Otra de las preguntas que hicimos en la investigación fue cómo se garantiza la continuidad del cuidado nutricional en la transición desde el hogar, desde el hospital hasta el hogar. Y miren que la literatura reporta algo que es sumamente interesante, y es que solo el 10% de los pacientes a nivel mundial tiene un plan de alta. Y esto compromete que no hay una evaluación nutricional integral y que si un paciente está desnutrido y sin plan de alta puede tener eleva el riesgo de reingresos. Entonces, ¿qué viene y cuál es la propuesta? Que debemos tener protocolos claros de alta hospitalaria. Estrategias en común en los 14 documentos nos hablaban de importancia de la tamización nutricional, o sea, así el paciente venga de un ámbito hospitalario, cuando ingresa al domiciliario nosotros tenemos que tener claro de en qué riesgo nutricional nos está llegando ese paciente para saber si se tiene que derivar a dietista,
o sea, nutricionista dietista, o se tiene que derivar a un equipo de soporte nutricional, porque va a depender de la terapia médica nutricional. Y trabajan mucho la educación al cuidador alrededor de alimentación y nutrición especializada. Por otra parte, encontramos que en Hospital at Home hay unos objetivos nutricionales claros, y es, 1, evaluar el estado nutricional y saber en qué estado nutricional ingresó el paciente. Se habla de recuperación, de la rehabilitación y de la funcionalidad del paciente. O sea, cómo yo la valoración nutricional integral no solo la enfoco en composición corporal, ¿sí? O en indicadores tan limitados como el IMC, sino voy más allá. ¿Cómo voy a garantizar la continuidad del cuidado y cómo adapto la intervención de acuerdo al contexto? Adicionalmente, está llena de información, pero lo que quiero mostrar es que todos los artículos coincidían en que el proceso de cuidado nutricional no varía en las etapas si es hospitalario, Hospital at Home o domiciliario, solo que se debe adaptar al contexto, porque los pasos siguen siendo los mismos. Evaluación, establecer un diagnóstico nutricional, una intervención, un monitoreo y evaluación como tal. Entonces, una vez teniendo claro que teníamos unos objetivos y un proceso de cuidado nutricional, la siguiente pregunta fue ¿cómo influyen las intervenciones nutricionales individualizadas en los desenlaces clínicos de los pacientes? ¿Qué pudimos encontrar en esta revisión? Un punto clave, y uno es que mejora los parámetros clínicos, y dentro de los parámetros clínicos miren que no solo estamos trabajando una atención centrada en peso, porque en nutrición ya hemos evolucionado a esas actividades pesocentristas, estamos trabajando temas, por ejemplo, relacionados con masa muscular. Entonces, ¿cómo están los parámetros para reducción de sarcopenia? Por ejemplo, ¿cómo están los parámetros nutricionales que contribuyen a una mejor tolerancia a una quimioterapia? Y por otra parte, ¿cómo podemos reducir las readmisiones hospitalarias haciendo una intervención nutricional oportuna? Otro tema del que se habla es el de mejora funcional y nutricional. Entonces, acá, ¿cómo los pacientes con una terapia médica nutricional, cuando tienen una desnutrición y, por ejemplo, una pérdida severa de masa muscular, con dietoterapia, pero además suplementación nutricional oral, se pueden ver beneficiados? El otro concepto que encontramos fue entender el valor terapéutico real de la intervención nutricional que nos lleva a intervenir y a focalizar esa intervención en las poblaciones más vulnerables. Y por ejemplo, aquí viene un tema a trabajar y es cómo vamos a hacer la evaluación nutricional diferencial cuando estamos trabajando con poblaciones como adultos mayores específicamente, porque cambia. A veces pasa que tenemos una evaluación nutricional igual y sistematizada para todos los pacientes, cuando ya la ciencia de la nutrición ha evolucionado a evaluaciones nutricionales dependientes de cada contexto y cada grupo poblacional tiene unos indicadores específicos de nutrición para medir. ¿Qué papel cumplen los equipos interdisciplinarios? Y aquí hay un tema y es que la nutrición la tenemos que dejar de ver como la valoración o el rol que hace un nutricionista en el domicilio, y más en Hospital at Home, donde nutrición se trabaja a partir de equipos interdisciplinarios. Entonces, estos equipos interdisciplinarios van a tener que, estar conformados, se dice mínimo, por médico, nutricionista, dietista, enfermero y farmacéuticos y terapeutas. Por ejemplo, en casos donde vamos a tener nutrición parenteral en casa y debe hacer la intervención el equipo interdisciplinario. Por otra parte, ¿a qué nos invita la investigación? A incluir tecnologías digitales. Entonces, ya uso de inteligencia artificial, habían artículos que explican cómo se optimizan los tiempos de prescripción de la nutrición enteral y parenteral y se hacen los seguimientos apoyados con herramientas de inteligencia artificial que nos permitan tener una eficiencia clínica y hacer una toma de decisiones informada.
¿Por qué el Hospital at Home viene a transformar la atención nutricional? Primero, porque nos invita a personalizar el cuidado de la intervención. Y la ciencia en nutrición ha evolucionado. Soy orgullosamente nutricionista de Cuidarte tu Salud hace 16 años y en el 2010, estamos recordando hoy, tuvimos los primeros pacientes con nutrición parenteral y hemos tenido nutrición parenteral neonatal y nutrición parenteral en adultos. Y de las prácticas que teníamos en 2010, 2011 a hoy en día, todos nuestros protocolos han evolucionado y tienen indicadores de medición. Y uno de los indicadores es la personalización, por ejemplo, de la nutrición parenteral. Por otra parte, estamos hablando de la transición del hospital al hogar. Y, por ejemplo, en casos específicos de nutrición enteral por sonda y nutrición parenteral, sí necesitamos que se nos dé desde la institución donde ingresa el paciente el plan para nosotros poder hacer esa continuidad. Por otra parte, casi no se ve, la mejora en la eficiencia y tener en cuenta el rol activo del nutricionista. Depende de los modelos de Hospital at Home, algunos dice el equipo interdisciplinario está en tiempo real pero remoto y quien hace la visita es el nutricionista, pero está de manera articulada con todo el equipo de evaluación nutricional que está apoyado por tecnología. Resultados destacados que hemos encontrado y algo que sí comentaban los artículos que encontramos frente a la intervención nutricional integral en Hospital at Home, habían 2 puntos. Uno, el cubrimiento de metas nutricionales, que eso es algo que en Colombia nosotros trabajamos. Para poder hacer una prescripción, nosotros, si el paciente tiene vía oral, tenemos que establecer unos porcentajes para saber si se puede hacer un trabajo con dietoterapia o si requiere de un alimento con propósito médico especial, por ejemplo. Y acá se encontró que los puntos de corte en Hospital at Home para cubrir esos requerimientos nutricionales son del 75% y que cuando se tiene un equipo interdisciplinario que hace la prescripción de la terapia médica nutricional en el domicilio, se logra cubrir esos requerimientos nutricionales. Y miren, por ejemplo, este artículo que en el 2022 reporta que ellos hacían evaluación, o sea, el indicador de impacto de ellos, ya en ninguno miren que es el peso, sino el indicador de impacto de ellos estaba en función de la masa magra y ellos miden qué porcentaje de la masa magra se logra aumentar y establecen periodos de tiempo mensuales, cada 4 semanas. Entonces, ahí lo interesante de estos hallazgos es ver cómo no solo evolucionó la evaluación nutricional, la prescripción, sino los indicadores también de medición. Voy cerrando con un punto importante y es que necesitamos capacitación y entrenamiento en las competencias del personal y más de nutricionistas, dietistas que trabajamos en el ámbito domiciliario y de los equipos de terapia médica nutricional, porque tenemos que aprender a adaptar y calcular esa terapia médica para el entorno específico del domicilio, que cambia a un entorno hospitalario. Acá les dejo, actualmente es de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, así se está trabajando en programas básicos de educación. Uno de ellos es el curso de terapia médica nutricional que se está haciendo en ASIS en alianza con Revive y está el código QR para que quienes estén interesados puedan contactar. Sé que muchos ya lo están haciendo, pero los que no puedan contactar a ASIS, que se encuentra el stand al ingreso. Para cerrar, quiero cerrar con decir que tenemos que individualizar y especificar cuáles van a ser los protocolos de atención diferenciados para atención hospitalaria y para Hospital at Home, hacer una evaluación nutricional diferencial que permita, luego de prescribir la intervención, hacer un seguimiento individualizado y que ese seguimiento individualizado nos permita medir indicadores relacionados con calidad de vida, reducción de readmisiones hospitalarias, medición de cómo la terapia médica nutricional favorece la adherencia a los tratamientos. Con esto quiero cerrar y darles las gracias por su atención.
Gracias. Muchas gracias, doctora Pinzón. Por supuesto, sus aportes nos invitan a repensar la nutrición como eje de transformación en nuestros servicios de atención domiciliaria.